volvemos, estamos en la mesa de análisis político, hoy en varios capítulos salpicados a lo largo de la cobertura. Nos acompañan Tamara Zamudio, Antonio Cardarello, acá, y lejos, en México, Federico Irazábal. Romina. Bueno, vayamos a algo que quedaba de alguna forma mencionado, por lo menos en el bloque anterior, ¿no? Las elecciones de hoy pueden cambiar las correlaciones de fuerzas dentro de los partidos. ¿Qué novedades cabe esperar en la propia interna de los partidos? A ver, ¿qué miran en ese sentido? Por ejemplo, si quieren empezamos, no sé, por el Frente Amplio. Vayamos. ¿Les parece? El espacio 609 puede convertirse en una fuerza hegemónica que quede con mucho más poder, por ejemplo, del que ya ostenta, porque viene siendo desde hace tiempo el sector mayoritario, ¿verdad? Dentro de la coalición de izquierda. Sí. No se conocen tantas encuestas que nos arrojen resultados de la interna al interior de los partidos, que estos seguramente sí manejan, pero sí tenemos el antecedente de lo que fue la elección interna. Y lo que ha venido siendo el espacio 609 desde la elección de 2004, ¿no? Hasta entonces el Frente Amplio se caracterizaba porque ningún sector repetía la primacía electoral desde el 71 hasta esa elección. Pero de 2004 para acá siempre el espacio 609 ha sido el sector más votado y por consiguiente con la mayor bancada legislativa. En la última elección tuvo un pequeño retroceso, pero todo hace pensar que esta elección, donde no cuenta, aparte de la consabida figura de Mujica, que para algunos no ha hecho campaña, pero de hecho ha estado presente siempre y es referencia ineludible, tiene el candidato presidencial que sale de sus filas, el principal jefe de campaña de Frente Amplio que pertenece al sector, y algunas incorporaciones también como Blanca Rodríguez que han todavía potenciado más el espacio 609, y por si fuera poco han armado una especie de super sublema donde están los sereñistas, donde está la vertiente artiguista, donde hay la lista 711, la 76, el abrazo, o sea, una estructura electoral muy potente, y que recordemos que el sistema siempre estimula lo mismo, ¿no? Al interior del partido también los más grandes se favorecen del reparto de bancas, o sea, de las bancas al Senado que tenga el Frente Amplio, primero se van en el primer reparto es para los sublemas, y en el interior de los sublemas para las listas, o sea que todo hace esperar que ese sublema, y que en particular el espacio 609 tenga una presencia muy fuerte en la próxima bancada del Frente Amplio. ¿Los demás? Sí, en el mismo punto. Sí, en el mismo sentido. Yo creo que el espacio 609 en esta campaña ha tenido una gran preponderancia en relación a las referencias. Esto que decía Antonio sobre Mujica no es menor, porque bueno, si se quiere, dentro de las referencias históricas del Frente Amplio, quien está hoy presente es José Mujica, y si bien sigue siendo referencia para el Frente Amplio, creo que ha hecho una clara campaña hacia el MPP, hacia la continuidad del MPP, o sea, las apariciones públicas de él han sido en actos o en instancias vinculadas al MPP y no necesariamente al Frente Amplio. Entonces, creo que eso le ha dado como mayor visibilidad y referencia en aquellos, sobre todo más que nada en aquellos simpatizantes o personas que quizás voten o sean simpatizantes del Frente Amplio, pero no tengan tanto conocimiento de la interna, ¿no? O sea, en la medida que Mujica terminó y ha tenido esa preponderancia tan fuerte en esta campaña, bueno, hay una asociación muy directa, ¿no? El peso emocional que tiene el también voto, ¿no? Porque por más que se habla mucho del voto racional, sabemos del componente emocional que también tiene el voto, y de alguien que continuamente en sus últimas apariciones habla en el sentido que se está despidiendo, de que es su última elección, etcétera. Eso genera para mucha gente la última oportunidad para votar a Mujica, por más que no sea el que encabece la lista esta vez.
Sí, total. Después, si pensamos un poco en relación a las internas, un poco lo que vemos es que los sublemas y los acuerdos partidarios un poco han seguido, o sea, siguieron la línea de los candidatos que se habían apoyado en las internas, ¿no? Y este sublema que arma el MPP es con sectores que estuvieron ya de las internas en la campaña de Orsi. En el caso de Carolina Cose hay como una división en dos. En dos, ¿verdad? Sí. Porque, por ejemplo, hay uno que es el encabezado, liderado por el Partido Comunista, que también tiene ahí dentro de sus dentro de las listas la de la propia Carolina Cose, la ¿no? amplia. La amplia. Y hay otro sublema, un tercer sublema, que es el del Partido Socialista, que no hizo acuerdo efectivamente en esta oportunidad. Va solo, se la juega solo, y ahí tiene un desafío, ¿no? Llegar a la banca. Sí, hay otros sectores que están en el sublema con el partido. El PVP, por ejemplo. Hay más listas, pero ninguna que haya tenido o tenga un peso electoral considerable que uno suponga que pueda hacer la diferencia. Durante gran parte del tiempo luego de las internas, el Partido Comunista intentó convencer al Partido Socialista, se trató de hacer un acuerdo, bueno, finalmente no hubo, las negociaciones no llegaron a buen puerto y el Partido Socialista optó por ir por la suya, si bien tenían un punto en común clave en esta campaña, que era el apoyo al sí, por ejemplo, de la reforma constitucional, pero más o menos ese orden va a ser el que uno espera, si no pasa nada raro, que sea el de la votación de los tres sublemas, el que contiene al espacio 609, Sereñista, Vertiente Artiguista, El Abrazo, etcétera, más seguido de él, que encabeza Unidad para la Esperanza del Partido Comunista, y la Amplia. Ahí una de las grandes incógnitas, de lo que yo tengo más expectativa para ver, es cómo funciona esta nueva colectora de votos que armó Humberto Castro, que va segundo en la lista de Carolina Cose, y que tiene una cantidad de hojas, es la lista que presenta más hojas de votación en todo el país dentro del Frente Amplio, o sea que probablemente hay que ver si repite el éxito que tuvo con la vertiente artiguista hace 5 años, lo cual es bastante probable. Sí. Sobre todo si el Frente Amplio tiene una votación mucho más importante como se espera. Después cabrá hacer como un zoom ahí, ¿no? Con el resultado a la vista, si nuevamente se da esto, da para hablar largo y tendido de esa estrategia electoral, ¿no? Claro, recordemos que la Constitución, la reforma del 97 limitó los sublemas de acumulación para las listas de diputados, e incluso prohibió lo que se conoce como la acumulación por identidad de lista. Esto es que una lista de diputados no puede ir con más de un senado, pero no prohibió en cambio lo que ya venía aconteciendo, que un senado se beneficie de ser apoyado por muchas listas a diputados, y esto es lo que pasa. Esta lista de Carolina Cose, y que lleva en el segundo lugar a Humberto Castro, está apoyado por muchas listas a diputados pequeñas, cada una aportando su granito de arena, pero que cuando termine el conteo le va a dar si funciona su estrategia, le puede dar un resultado interesante. Fede, tus comentarios allá a distancia sobre esto, la correlación de fuerzas, cómo quedan distribuidas las fuerzas de los distintos sectores dentro del Frente Amplio. Bueno, ratificar la hegemonía del espacio 609, ¿no? Dentro del Frente Amplio, que hizo una gran estructura dentro del Frente. Sin duda que el peso de Mujica sigue teniendo una incidencia clave en esto. Y bueno, acá sí tenemos un candidato presidencial que además viene del espacio 609. Yo no sé qué tanto arrastre Orsi para esa lista. Me parece que la cosa sea al revés, ¿no? Que el peso de la 609 le haya permitido a Orsi ser el candidato a la presidencia. No sé si Orsi, a pesar de estar identificado con la 609, movilice tantos votos hacia esa lista como candidato, pero es un apunte. Y lo otro es la llamativa desintegración del Partido Socialista, ¿no? El partido más antiguo que tiene el Frente Amplio de todos, y la verdad que ha pasado por una crisis muy profunda, con la pérdida o la salida de muchos de sus referentes en los últimos años, y que hoy lo pone en una situación de riesgo de no entrar en el Senado. Pueden entrar en el Senado por primera vez, ¿no? En su historia. Exactamente. Entonces ahí habría que ver, ¿no? Ese partido histórico dentro
de lo que es el Frente Amplio, hoy estaría en riesgo de no estar en ambas cámaras. Pero bueno, era probablemente un proceso que se veía venir, ¿no? Con muchas disputas internas, con la dificultad para consolidar algunos liderazgos, y hoy está en esa posición. Pero bueno, es una estructura como de tres bloques, ¿no? Que hay organizados en torno a uno que va a ser completamente hegemónico probablemente, y que además creo que visto desde la distancia, ¿no? Uno de los grandes desafíos que tenía el espacio 609 era procesar un poco la eventual retirada de Mujica, ¿no? de la vida política, y decir, bueno, ¿y quién va a asumir, ¿no? ¿Y quién va a quedar? ¿Y quién va a ser un referente en ese sentido? Creo que con la incorporación de Blanca Rodríguez apuntaron a eso, una figura popular, reconocida, y que de alguna manera mantuvo la atención todavía dentro de lo que sería ese espacio. Aparte igual de un muy buen ejercicio de consolidación de una estructura electoral muy importante. Pero también me parece que va a estar interesante lo que decía Antonio, ¿no? Ver cómo una lista o un sublema, en este caso, que va a tener o tiene muy poca presencia, pueda dar un muy buen resultado a nivel electoral. Pero esto es más para los quiniereros, ¿no? De la cuestión electoral, para los que estamos atrás de los números. Es esa gente que hace pencas, esas pasada, cosas, ¿no? Qué horrible. Los politólogos ya la cerraron, ¿no? Compiten por las cifras. Bueno, pero hasta ahora hemos estado entonces con... Voy a manifestar públicamente que no me invitaron a la penca. Este año no pude hacer la penca. Pero bueno. No existe. No pasa nada. Es culpa el voto desde el exterior, ¿viste? Afecta en todo. Es culpa de Buquet, por las dudas. Me imaginé. Ahora, la pregunta iba a la interna de los partidos. Hasta ahora estuvimos en el Frente Amplio. Vamos ahora con el Partido Nacional, ¿te parece? A ver, ¿qué correlación de fuerzas es esperable allí en filas blancas? El sector aire fresco, liderado por Álvaro Delgado, puede quedarse efectivamente con la mayoría de bancas porque tiene retadores, ¿no? Por ejemplo, el sector conformado como Espacio 40 o el que conforma también Espacio País, ¿no? Ahí tenemos Espacio 40, el llamado Grupo de los Intendentes, Alianza Nacional también. ¿Cómo lo ven eso? El herrerismo, por otro lado, tiene el gran desafío, ¿no? De también llegar a una banca o no, porque quedó con su propio acuerdo electoral con Juan Sartori. Esa banca de la que hablas es la del Senado, ¿no? La del Senado. Está la pregunta de si el herrerismo tiene un senador, obtiene o no un lugar en la Cámara Alta. Sí, acá a diferencia del Frente Amplio, van como todas las listas del Partido Nacional están todas bajo un mismo sublema, entonces es difícil ahí ver un acuerdo en ese tipo. Entonces hay que ir a ver por lista al Senado, como decías vos. Y ahí la 404 es la lista oficialista, ¿no? Dentro de la más oficialista, la que se presenta como el corazón del gobierno. Sí, hay muchas figuras del gobierno. Lo cierto es que, claro, no están sus dos figuras, digamos, de mayor trayectoria, como Luis Lacalle Pou y Álvaro Delgado, ¿no? Sí. O por lo menos están en otro... Están, de hecho, Lacalle Pou encabeza todas las listas del Senado del Partido Nacional y Álvaro Delgado su primer suplente en este caso. Claro, pero en otro rol, ¿no? Jugando no más... están haciendo campaña por el sector. Bueno, claro. Eso ha sido característico, ¿no? En el Partido Nacional siempre el candidato presidencial ha sido candidato el primer candidato al Senado la mayor parte de las veces. Pero sí, es cierto que hay una competencia. Lo más significativo creo que era lo que mencionaba Emiliano, del declive de la lista 71, ¿no? Que recibió un par de golpes muy fuertes, con lo que pasó con Penades, la salida de Heber también, del Ministerio del Interior, no en los mejores términos, también creo que significó un cimbronazo. Tú estás refiriéndote ahí al caso Marcet, ¿no? Sí. A toda la consecuencia política que tuvo el caso del pasaporte de Sebastián Marcet. Y eran justamente los dos referentes de la lista 71, ¿no? Incluso Penades, recordemos que era un poco el jefe de campaña de Laura Raffo hasta que pasó lo que pasó. Y ahí no solo eso, sino que otros dirigentes han migrado de la lista 71. Incluso salió una noticia
creo que fue en búsqueda de una declaración off the record de un dirigente que decía que era la lista 71 era como el aeropuerto de Carrasco, o sea, todo el mundo se iba llorando, pero se iban contentos de la lista. Entonces, eso puede tener un impacto, incluso puede llevar a dejarlo sin representación. El alejamiento de Laura Raffo, justamente por el lugar en la lista, de una lista que en otro momento ir segundo o tercero no hubiera significado tanto problema, porque era el número de bancas que tenía más o menos asegurado, pero que ahora provocó. Y bueno, la lista 40 se ha demostrado como un espacio muy desafiante, muy combativo, con una línea con figuras como Javier García, como el senador Sebastián da Silva, y ahora la incorporación de Laura Raffo, que apuesta a tener una muy buena votación. Creo que por ahí está. A favor de la 404 es que está también en esa lista incluido Gandini, que también, si bien no tuvo un resultado tan bueno como él esperaba en la elección interna, sin duda que la estructura de la lista 250 le va a aportar en esa definición de la competencia entre las listas al Senado, digamos. Del Partido Nacional, de acuerdo a estas estimaciones que hicieron las encuestas, a esta simulación de resultados, estaría entre 8 y 9 bancas al Senado. Bueno, si la 404 logra al menos 4 bancas, sería lo esperable. Sí, o sea, viene 8 o 9 bancas, perdón, Tamara, respecto a las 10, ¿no?, que tiene hoy en día, en la actualidad. Sí, alguna banca va a perder seguro, hay que ver cuántas, y bueno, y cómo se rearma dentro. Yo, con respecto a la 71, también señalar que bueno, vamos a ver en definitiva también el peso electoral que puede llegar a tener Sartori, ¿no?, en efectivizar una primera banca o en llegar en definitiva al segundo lugar, que es donde Sartori, bueno, está en la lista del Senado de esta alianza que se construyó entre la 71 y la 880, la lista de Juan Sartori. Bueno, ver si en definitiva ese poder, sobre todo financiero, ¿no?, en relación a la campaña de Sartori en alianza y en esta lista al Senado con la 71, tiene algún tipo de efecto, en definitiva, en poder llegar los dos a ese lugar. Pero sin duda que el herrerismo va a verse fuertemente debilitado, y hay que ver en qué sentido eso se visualiza en las bancas al Senado y a la Cámara de Representantes. Otro punto que me parece interesante es como ver un poco el resquebrajamiento, que es algo que se fue dando a lo largo, digamos, de estos 5 años de Alianza Nacional, o del área o el ala wilsonista, ¿no? Que las distintas figuras se fueron desafiliando, se fueron yendo, varios de los intendentes, varias de las referencias importantes. Obviamente que el fallecimiento de Jorge Larrañaga fue central en ese resquebrajamiento, pero bueno, fue un proceso que en definitiva se continuó dando, y que tiene hoy en día, si bien el espacio 40 aglomera a Alianza Nacional por un lado y algunos de sus dirigentes en esta lista al Senado, bueno, como sector en sí mismo, y como sector que en definitiva obtuviera varias bancas en las elecciones pasadas, no parece estar tan firme. Sí. Está el nuevo sector de centro también. ¿No? La lista 5, que omitimos mencionarla, y que ahí aglomera también una cantidad de dirigentes que estuvieron, no Alianza Nacional formalmente o propiamente dicha, pero sí una cantidad de dirigentes que estuvieron, que incluso eran cercanos a Jorge Larrañaga, y está encabezada por la vicepresidenta Beatriz Argimón, o sea que puede ser otra lista que esté disputando la representación en la Cámara Alta. Puede ser que llegue al Senado, decías tú. Yo creo que va a disputar, no sé si le va a dar para llegar, depende mucho cómo vote la 404 y la 40, y qué espacio deje para la 71 y esta lista, sí. Federico, ¿tu visión sobre la interna blanca? Bueno, una interna que presenta algunas diferencias con respecto al ciclo anterior, ¿no? Sigue teniendo igualmente el liderazgo la 404, que en su momento, bueno, era como la lista de la calle Pou, ¿no? Y esta vez, bueno, le pasa la posta a Álvaro Delgado, pero sí me parece interesante el cambio en la correlación de ahí para abajo, ¿no? En la elección pasada, la 40 y la 71 disputaban como ese segundo lugar dentro del Partido Nacional, sobre todo después de haber tenido una interna muy buena, la 40 en su momento, frente a la 71, y luego la 71 logró achicar diferencias en la elección nacional. Pero también ahí había una variable importante que hoy está del otro lado, que es el denominado grupo de los intendentes, ¿no?
Los intendentes operan igual silenciosamente, a pesar de que de repente no, muchos de ellos no vayan como candidatos, y mueven muchos votos a nivel local. Y eso hace que entonces su dedo, digamos, indique a los votantes hacia qué lista ir o a qué lista apoyar dentro de la interna, y eso es importante. En la elección anterior, el grupo de los intendentes, que básicamente eran Botana, Antía y, bueno, se me fue el tercero, pero los más importantes en ese sentido, estaban en la 71, hoy no están en esa lista, es una lista que ha quedado muy diezmada, muy golpeada, ha perdido muchos dirigentes, incluso ha perdido algunos dirigentes entre el periodo de las internas y ¿no? El caso de Laura Raffo es el más emblemático, pero también se fue la senadora Gloria Rodríguez. Mira, ahí ha habido como una salida, y bueno, a riesgo sí de perder la representación en la Cámara Alta, ¿no? Creo que Heber es el senador más antiguo que tiene hoy el Parlamento, si no me equivoco, ¿no? Sí. Desde el 94. Y si no es el más antiguo. Desde la elección del 94, cuando se funda la lista 71, está en la Cámara Alta. Los 2 periodos anteriores había estado en la Cámara de Diputados. Es el legislador más antiguo. Sí. Con más años, ¿no? De trayectoria. Y bueno, ahí hubo muchos elementos, creo que pesan en la crisis que atraviesa el herrerismo. Otro sector histórico, ¿no? Ahí es como que esta es una elección no muy buena para los sectores históricos. Dentro del Frente Amplio, el Partido Socialista, dentro del Partido Nacional, el herrerismo, hay como una reconfiguración, y sin duda un elemento destacadísimo en la ausencia de Larrañaga, ¿no? En esta elección que le quitó al Partido Nacional esa pata un poco más wilsonista, más pensada para muy vinculada al interior, ¿no? Una cuestión de un dirigente de mucho peso y con una trayectoria y una carpeta política tremenda, y bueno, se siente evidentemente su ausencia, su grupo muy desmembrado, con la dificultad de procesar un liderazgo, y dispersos en distintas listas. Claro. Pero bueno, ahí el Partido Nacional va a tener que ver cómo administra un recurso menor al que tuvo en la elección anterior, porque va a perder, de acuerdo a lo que dicen las encuestas, probablemente 1 o 2 senadores en este caso, ¿no? Les propongo que dejemos al Partido Colorado para un bloque siguiente, porque estábamos recorriendo las internas, nos detuvimos en el Frente Amplio, luego el Partido Nacional, estamos ya en la hora de la pausa.